cuando yo era niño. Después empezó a haber más porque mi padre era ilustrador de portadas de libros y después ilustrador de libros para niños. Y entonces tuve mis primeros libros ahí. Pero antes de que llegaran los libros, llegaron las historias. Yo vengo de una familia del norte de México, emigrada a la Ciudad de México, que son más de 1000 kilómetros, la gente habla con un acento muy distinto. Y lo que hacía en las reuniones familiares era contar, la abuela contaba lo que había pasado, lo que vivían en un pueblo minero en el que había fantasmas, además el pueblo se había empobrecido, se había convertido en un pueblo de fantasmas. Hablaban, además, como todos, en México, ¿sabes? Hubo una persecución religiosa muy importante en el momento que hubo una afirmación del Estado laico. Y entonces en el norte, que eran todos los revolucionarios, se hicieron espíritas o espiritistas. Entonces en las reuniones familiares había ouija, ya sabes, y hablaban con los espíritus. Y yo me desperté todos los días con mi abuela que me decía, yo me iba a desayunar con ella y me decía, que ni sabes quién vino a verme anoche. Entonces, ¿quién vino, abuela? Pues vino el tío, no sé quién, que murió y que vino a decirnos que hay un tesoro enterrado, no sé qué. Por supuesto hubo algunos tíos vivos, pero no muy listos, que hicieron agujeros para ver si había tesoro, nunca encontraron nada. Y había también la visita de algún fantasma, que cuando entraba mi mamá a la cocina y no le gustaban mucho las aventuras espíritas de mi abuela, decía, oye mamá, pero ese tío ni siquiera se ha muerto. ¿Cómo vino a verte la noche? Y había los rituales familiares en los que toda la familia, esta familia emigrada, nos íbamos de campamento al mar y aparte de todas las historias que se contaban en el campamento, después había que hacer la cena del perdón, porque todo el mundo tenía que reconciliarse con todos, ¿no? Y entonces ahí se contaba lo que habíamos vivido. Entonces había el placer de contar las historias, aunque ya se supiera, porque todos habíamos vivido lo mismo. Lo importante no era la anécdota. Y todo eso para mí se fue convirtiendo en algo que estaba dentro de los libros. Los libros me interesaron porque había cosas como las que yo había escuchado en el ámbito familiar, pero que les pasaban a otros. Había cosas que yo pensaba que nada más me habían pasado a mí, pero le pasaron a un señor Kafka, por ejemplo. Despertarte cucaracha, ¿no? Por ejemplo. Entonces los libros fueron una continuidad de la literatura oral, del placer de escuchar historias que se va convirtiendo en un placer de contarlas, por supuesto.